Así es que el motor principal para salir a predicar el Evangelio es mirar al futuro, es saber que la tierra va a ser llena de la gloria de Dios y que nosotros somos parte de este plan maestro, nosotros somos mensajeros para que un día toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Eso es un motor para salir a predicar el Evangelio también. Ay, hermano, yo no debo cantar algo como eso antes de subirme aquí a predicar. El Señor es nuestra esperanza, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno es el Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Rodríguez, soy miembro de esta iglesia y hoy tengo el privilegio de predicar la palabra del Señor. Y antes de comenzar quisiera compartir una historia de algo que ocurrió un día como hoy, 3 de noviembre, en el año 361 después de Cristo, cuando el emperador romano Claudio Flavio Juliano ascendió al poder. Juliano gobernó un tiempo donde el cristianismo se esparcía rápidamente por el imperio romano. Y Juliano mismo fue criado en las enseñanzas del cristianismo, pero durante su juventud apostató de la fe. De hecho, Juliano es mejor conocido como Juliano el Apóstata. Y abrazó el antiguo paganismo grecorromano. Y cuando Juliano entra en el poder, él intenta promover el antiguo paganismo romano, darle protagonismo para detener el avance del cristianismo. Pero el reinado de Juliano no duró mucho tiempo. Durante una campaña militar contra el imperio persa, Juliano fue herido y murió. Y cuenta la leyenda que mientras agonizaba, sus últimas palabras fueron: "Venciste, Galileo", en referencia a nuestro Señor Jesucristo. Así es que la gloria de Juliano se desvaneció rápidamente, pero la gloria de Cristo prevalece para siempre. Hermanos, Juliano en su arrogancia pensó que él podía detener al Señor Jesucristo y el avance del cristianismo, pero cualquier persona o sistema que se opone a nuestro Señor está destinado al fracaso. Porque desde el principio el diseño de Dios ha sido que el Evangelio se disperse por toda la tierra. Y no hay hombre o sistema en esta tierra que pueda frustrar el plan de Dios. Esta historia es un recordatorio para nosotros de la soberanía de Dios. Y hoy vamos a estudiar la historia de la Torre de Babel. Veremos cómo este principio es manifestado a lo largo de la historia y cómo se cumple plenamente en Jesucristo. Vamos a ver que a pesar de la rebeldía humana, el propósito de Dios prevalece y la gloria de Dios siempre triunfa sobre la gloria humana. Nos encontramos estudiando el libro de Génesis. Hemos llegado al capítulo 11, que cierra la primera gran sección de este libro, donde luego entra el capítulo 12 a hablarnos de Abraham, el patriarca. Pero hay algo que podría ser un poco chocante, ya que en el capítulo 11, verso 1, vemos que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras, pero
como vimos en el mensaje anterior, en el capítulo 10, se mencionan diferentes lenguas y naciones. Génesis 10:5 dice, de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Lo mismo vemos en el verso 20 y el verso 31. Así es que, ¿cómo entendemos esto? Bueno, es que realmente esto es una narrativa no lineal. Los versos del 1 al 9 de nuestro relato son realmente un paréntesis. El capítulo 10 comienza hablando de la genealogía de Set, es interrumpida con el relato de la Torre de Babel y luego en el versículo 10 retoma la genealogía de Set que nos lleva hasta Abraham. Así es que esta sección que vamos a ver hoy realmente es una visión retrospectiva de algo que había ocurrido anteriormente durante el capítulo 10, pero el propósito del capítulo 10 es presentar la genealogía que nos lleva hasta Abraham, no es ser exhaustivo sobre algunos detalles que aquí sí se nos van a presentar. Ahora, esto levanta ciertas preguntas. ¿Qué hace que el relato de la Torre de Babel tenga tanta relevancia como para tener que interrumpir el relato para insertarlo? Pero más aún, más importante aún, ¿qué relación tiene el relato de la Torre de Babel con el hilo conductor que vemos desde Génesis 1 hasta este momento y con la gran historia bíblica que nos lleva hasta Jesucristo y su reino? Estas son algunas de las preguntas que vamos a explorar en este mensaje titulado La caída de Babel y la gloria del reino de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, te doy por cada uno de estos hermanos que tú has redimido por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Señor, porque cada uno de ellos es especial. Cada uno de ellos ha sido amado por ti eternamente. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Pero en este momento me humillo y reconozco mi insuficiencia. Tú eres un Dios tan grande, yo soy tan pequeño, Señor. Pero me alienta saber que tu palabra es viva y a pesar de mi insuficiencia, cuando tu palabra es predicada, tú hablas como tú quieras hablar. Y en mi ruego en esta mañana, Señor, que tú uses el poder de tu palabra para hablarnos. Te rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 11. Este sermón va a estar estructurado en 4 puntos. Son 4 puntos. El primer punto va a ser conflicto, segundo punto confusión, tercer punto cumplimiento y cuarto punto caída. Conflicto, confusión, cumplimiento y caída. Versos 1 al 4, conflicto contra Dios. Versos 5 al 7, confusión de parte de Dios. Versículo 8, cumplimiento del propósito de Dios. Y versículo 9, caída de Babilonia. Y vamos a entrar de lleno en nuestro primer punto, el conflicto contra Dios. Vemos en el versículo 1 que se nos presenta cuál era la situación. Dice, la tierra, toda la tierra estaba llena, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Para ponernos en contexto, esta narrativa ocurre en un periodo postdiluviano cuando la descendencia de Noé se había comenzado a multiplicar y se les había dado un mandato de llenar la tierra. Mire en Génesis capítulo 9,
versos 1 y 2, que se les dice tres cosas. Número 1, sean fecundos y multiplíquense. Número 2, llenen la tierra. Y número 3, también se dice que Dios entregó en manos de los hombres a todos los animales. Y no es la primera vez que esto ocurría, realmente esto es una ratificación del pacto, o lo que algunos teólogos llaman el reino de la creación, que Dios había establecido con Adán en Génesis 1.28. Si usted va a Génesis 1.28 va a ver exactamente lo mismo. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, o sea, esparcirse, y sométanla. Ejerzan dominio sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahora, ¿qué realmente representa el mandato de llenar la tierra? Y esto es bien importante entenderlo para poder entender qué era lo que estaba detrás de esta historia de la Torre de Babel. Recordemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Así que cuando Dios ordena al hombre dispersarse y llenar la tierra, realmente el mandato que Dios le está dando al hombre es que toda la tierra sea llena de la imagen de Dios. Y recuerden esto, ténganlo presente durante todo el sermón porque es un punto crucial. Otro detalle es que ese mandato fue hecho antes de que el hombre fuera expulsado del jardín del Edén. Quiere decir que ese mandato incluía la responsabilidad del hombre de expandir el templo de Dios a toda la tierra. Recuerden que el Edén era un jardín templo, era el lugar donde Dios habitaba de manera especial en la tierra. Así es que el mandato original, el plan original de Dios fue crear criaturas a su imagen para que se esparcieran por toda la tierra y que toda la tierra fuera un testimonio vivo de la gloria de Dios. Con ese contexto en mente, vamos a entonces ver qué es lo que realmente estaba ocurriendo aquí en el relato de la Torre de Babel. Dios quería llenar la tierra de su imagen para que toda la tierra fuera una imagen viva de su gloria. Pero a pesar del mandato de Dios, los descendientes de Noé decidieron hacer lo contrario. En el versículo 2, Génesis 11, verso 2, vemos que en lugar de dispersarse y llenar la tierra, se establecieron en la llanura de Sinar. Dice, según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Sinar es una región de la antigua Mesopotamia, en el sur de lo que hoy se conoce como Irak. Y si vemos en el versículo 3, dice, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. En esa región de Sinar, en el sur de Irak, el acceso a la piedra era limitado. Por eso ellos desarrollaron estas técnicas donde fabricaban ladrillos de barro y los cosían para construir. Eso aún al día de hoy se ve en edificaciones que tenemos todavía que se han preservado o en ruinas en esa área de Irak. Ahora, el verso 4 es clave para entender el resto de nuestro pasaje. Vamos a Génesis capítulo 11, verso 4. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Así que aquí vemos 4 cosas importantes en este versículo y la estructura de este versículo es fundamental para entender cuál es el foco de atención al que el autor quiere que miremos. Número 1, dice edifiquemos una ciudad. Número 2, una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Número 3, un nombre para hacer un nombre famoso. Y número 4, para que no seamos dispersados sobre la superficie
de la tierra. Entonces, sin entrar en mucho tecnicismo, cuando en la manera de escribir de semita vemos que hay ideas que la primera va con la última y las otras van hacia el centro, eso es un recurso en que el autor quiere llamar nuestra atención hacia la idea central. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que la primera idea que se nos presenta era una ciudad. Y al final, la idea que vemos es para no ser dispersados sobre la tierra. Así es que la ciudad va con no ser dispersados. Pero en el centro tenemos la idea central a la cual el autor quiere llamar la atención. Una torre cuya cúspide llega hasta los cielos para hacerse un nombre famoso. Ahora, teniendo en mente que este es el punto al que el autor quiere llamar nuestra atención, vamos a continuar. Ellos querían construir una ciudad para tener seguridad y la torre que ellos querían edificar era lo que hoy se conoce como un zigurat. Un zigurat es un tipo de construcción piramidal de forma escalonada que tenía un santuario en la parte superior, arriba, destinado para la idolatría. Eso es un zigurat. Así que este es el tipo de edificación que los descendientes de Noé estaban queriendo construir. Este tipo de pirámides escalonadas las vemos alrededor de todo el mundo. Literalmente están presentes en América del Norte, América Central, América del Sur, África, Asia, Oceanía y Europa. Están en todos lugares. Y aunque se diferencian en algunos aspectos de la construcción y su propósito, sí se ve un diseño común. Esto es una fuerte evidencia de que todas las civilizaciones vienen de aquí, del área de Mesopotamia. Y nosotros no creemos en la Biblia porque vemos eso. La palabra del Señor es nuestro punto de partida. Pero es natural, dado que sabemos que la Biblia es cierta, es natural que allá afuera encontramos evidencia de que el relato de la Biblia es confiable. Ahora, también se nos dice aquí en el verso 4 que esta torre, ellos querían que fuera una torre cuya cúspide llegara hasta los cielos, o literalmente hablando, para que su cabeza esté en los cielos. Esto es una expresión hiperbólica para hablar de una torre de gran tamaño. Obviamente no estaban queriendo construir una torre que llegara al cielo. Hay personas que inclusive han sugerido que ellos querían llegar a la presencia de Dios con sus propios esfuerzos. No, no es de lo que está hablando el texto. De hecho, vemos una expresión similar en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 28, donde dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo: el pueblo es más grande y más alto que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Así que es una expresión hiperbólica para describir una fortificación muy, muy alta. Y en este caso, eso es lo que vemos. Es una expresión para decir que era una torre de gran altura. Ahora, lo que quiero que llamemos nuestra atención aquí es cuál era el propósito de construir esta torre. Dice que era para hacer un nombre famoso. Ahora, si ustedes notan, nosotros usamos en esta iglesia para el culto público la versión Nueva Biblia de las Américas. Si ustedes notan en sus Biblias, la palabra famoso está en itálica. ¿Qué significa eso? Significa que esa palabra es algo que fue añadido para facilitar la lectura, porque no hay una traducción en español que sea tan precisa, con una sola palabra, que pueda darnos la idea de la palabra original. Así es que usó dos palabritas, le añadió el término famoso para ayudarnos a entender el significado de la palabra original. Pero la palabra casi aquí se utiliza la palabra Shem. Y quisiera que vayamos al libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, para que tengamos una idea qué es Shem. ¿Okay? Shem es una palabra que tiene la idea de un nombre de dominio o de fama.
Pero es interesante aquí cuando leemos en Levítico 24:16, donde dice, además, el que blasfeme el nombre del Señor, ese es Shem Yahvé, ciertamente ha de morir, toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Y ese nombre con N mayúscula es Shem. Así que Shem es un título que Dios adopta para sí mismo. Eso nos da una idea de lo fuerte que es esta palabra. Así que lo que vemos es que esta gente quería ser igual a Dios. Hermanos, ¿no nos recuerda esto algo que leímos anteriormente? No es el mismo pecado que hizo caer a la humanidad. Aún antes, no es el mismo pecado por el cual Lucifer fue expulsado de delante de la gloria de Dios. Así que lo que aquí estamos viendo es la historia repetirse otra vez. Estas personas desafiaron a Dios y vemos dos pecados aquí. Número uno, desafiaron el mandato de Dios de llenar la tierra. Recordemos nuevamente, el fin de llenar la tierra era que toda la tierra fuera llena de la imagen de Dios, con el fin de que toda la tierra fuera un testimonio vivo de la gloria de Dios. Ahora, ellos desafiaron esos mandatos y en vez de eso, edificaron una ciudad para buscar seguridad y una torre para su propia gloria. Hermano, yo te invito a reflexionar en esta mañana, ¿dónde está tu seguridad? Porque la seguridad de ellos estaba fuera de la voluntad de Dios, en construir una ciudad. Pero realmente Dios les había dicho que se dispersaran. Y hermano, no hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos en peligro. Entonces, no hay nada de malo en querer buscar estabilidad en nuestra vida, pero tenemos que tener cuidado de que nuestra seguridad no esté en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro auto, porque esas no son cosas que realmente debe ser donde descanse nuestra seguridad. Nuestra seguridad debe ser en estar dentro de la voluntad de Dios. Ahora, si continuamos con el texto, antes de continuar, quisiera también que veamos el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Estas personas realmente fueron soberbias al punto de desafiar a Dios mismo. Pero ¿qué dice Santiago 4:6? Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el Señor nos dijo en Mateo 23, versículo 12, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más alto de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Sé que, hermanos, otra cosa en la que quisiera que meditemos es si hay algún área en tu vida donde el orgullo podría estar influenciando tus decisiones. O más aún, si el orgullo podría estar influenciando tu relación con Dios. Es posible que en algún momento tengas que tomar una decisión difícil. ¿Cuál es tu punto de partida para tomar esa decisión? ¿Es buscar tu propia seguridad según tu opinión o es tomar la decisión que más exalte el nombre de Cristo? Hermano, si algún día te tienes que mudar, lo primero que vas a buscar es si hay una escuela buena cerca para tus hijos o si hay una buena iglesia donde tus hijos puedan escuchar el Evangelio. Entonces son cosas que debemos pensar. El cristiano tiene una mente cristocéntrica y todo lo que hacemos debe siempre
tener como punto de partida el reino de Cristo y su gloria. Ahora, continuando con nuestro pasaje, vamos al versículo 5 y vamos a entrar a nuestro segundo punto del sermón, la confusión de parte de Dios. Los versículos 5 al 7 conforman la sección central de nuestro texto. Es la intervención de Dios. Génesis capítulo 11, verso 5. Creo que estoy teniendo problemas aquí con la batería. ¿Ya? Ok. Listo. Génesis capítulo 11, versículo 5. Dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Así que aquí vemos que Dios tuvo que descender para ver la grandeza de estos hombres. Esto es un lenguaje antropomórfico para describir a un Dios grande, majestuoso, que tiene que buscar una lupa e irse hasta el suelo para ver lo que esas cositas están haciendo. Entonces, ellos estaban queriendo proclamar lo grandes que son con la construcción de esta torre, pero Dios se burla de ellos, mostrándonos una imagen donde Él tiene que descender para poder ver lo que están haciendo. Pero luego dice en el versículo 6, y dijo el Señor. Hermanos, la última vez que en Génesis se había dicho, y dijo el Señor, fue cuando Dios dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, y sentenció a la humanidad a un juicio universal. Es aterrador. La última vez que el Señor, que se dice, y dijo el Señor, fue algo aterrador. Pero en esta ocasión el Señor tuvo misericordia y se mantuvo fiel a la promesa que había hecho de que Él no iba a destruir a la tierra con un diluvio. Y Dios envió juicio, pero fue un juicio amoroso. Hermano, Dios no es un Dios como nosotros. A Dios no le da arrebatos de ira que le hacen cambiar de opinión. Dijimos que la última vez que se había mencionado esta expresión, y dijo el Señor, fue cuando Dios decidió exterminar su creación, enviar un juicio universal por la maldad del hombre. Pero en esta ocasión, y dijo el Señor, es diferente. El Señor en este momento está teniendo misericordia de ellos. Y el juicio que les envió fue un juicio amoroso. Hubo compasión en ese juicio. Porque lo que hizo fue confundir sus lenguas para separarlos. Y mencionamos que el Señor no es como nosotros. Al Señor no le dan arrebatos de ira descontrolados, donde cambia de opinión, donde olvida lo que había prometido. El Señor es fiel a sus promesas. Y mire lo que luego dice el texto. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer. Así que aquí vemos una unidad. Eran un mismo pueblo, tenían una misma lengua y tenían un mismo propósito. Entonces dice, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Porque esta unión hacía posible que realizaran este gran acto de desobediencia e idolatría que se habían propuesto hacer. Ahora, ¿qué hace el Señor? Versículo 7. Bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Las palabras
bajemos y confundamos son un verbo en primera persona plural, es decir, nosotros. Así que vemos aquí nuevamente, como hemos visto ya en otras partes del libro de Génesis, que esto es una alusión a la Trinidad de Dios, es un Dios trino. Ahora, dice, vamos, bajemos y confundamos ellos su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Y es este el punto en el que nacen las protolenguas, de las cuales después se desprenden las familias de las lenguas. Se estima que en el mundo actualmente hay alrededor de 7,000 lenguas. Ahora, ninguna de estas 7,000 lenguas nace en la Torre de Babel. Si usted pensaba que el español salió de la Torre de Babel, lamento desilusionarlo, no fue así. Realmente cuando vemos en la tabla de las naciones, que está en el capítulo anterior, Génesis 10, vemos que los hijos de Sem, Cam y Jafet, de ahí se desprenden 70 familias o grupos étnicos. Así que es muy probable que Dios separara a estas familias en naciones, dándoles una lengua a cada grupo étnico. Y a medida que se iban separando, y este grupo se separaba y se separaba, en cada grupo el lenguaje evolucionaba de una forma diferente hasta tener las 7,000 lenguas aproximadamente que tenemos hoy. Ahora, ¿qué conexión tiene la confusión de lenguas en nuestro texto de hoy con la gran historia de Cristo y su reino? Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 11. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Pentecostés significa 50 del número 50. Y se le llamaba así porque se celebraba 50 días después del día de la Pascua. Ahora note que dice el texto que estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino un viento del cielo, vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la tierra, toda la casa donde estaban sentados. Así que hubo un ruido muy muy fuerte que alertó a todo el mundo. ¿Y qué pasó después de este ruido? Versículo 3. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Estas lenguas se refieren literalmente a idiomas y eso lo vemos más adelante en el versículo 8. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Versículo 5. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Así que los judíos que se habían dispersado a través de diferentes naciones se reunían aquí en Pentecostés en Jerusalén. Y vemos aquí la primera similitud o el primer paralelismo entre Babel y Pentecostés. En Babel, Dios separa o dispersa a las naciones, pero en Pentecostés Dios las reúne en Jerusalén y no solo a los judíos, como vamos a ver más adelante. Versículo 6. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Así que al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y este estruendo fuerte se refiere al ruido que vemos en el versículo 2 y dice que estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Así es que en Babel todos estaban desconcertados
porque hablaban lenguas diferentes y no se entendían. Pero en Pentecostés todos estaban desconcertados porque las diferentes personas de diferentes naciones oían a los judíos hablarles en su propia lengua. Luego vemos, versículo 7, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego en los versículos 9 al 11, básicamente vemos un resumen representativo de todo el mundo conocido en aquella época, o al menos desde la perspectiva judía y del Imperio Romano. Así es que aquí vemos algunas similitudes entre Babel y Pentecostés. En Génesis 11 vemos que por causa del pecado Dios crea confusión de lenguas, pero en Pentecostés Dios reúne representantes de todas las naciones y unifica las lenguas. Babel representa la rebeldía y decadencia de la humanidad por causa de la entrada del pecado, pero Pentecostés presenta un cuadro de Cristo revirtiendo la maldición de las lenguas por medio del poderoso, transformador Evangelio de Jesucristo, permitiendo que personas de toda tribu, lengua y nación escucharan el Evangelio en su propia lengua. Hermanos, cuando hay rebelión contra Dios, lo que Dios hace con el pecador es traer juicio sobre ellos. Y esto debe movernos al evangelismo. Las lenguas, como mencionamos antes, fue un acto de amor de parte de Dios, pero no dejó de ser un juicio. Era un juicio. Hubo amor porque lo que ellos merecían era otro diluvio, pero Dios no olvidó su promesa. Pero el pecado trae juicio y hay personas allá afuera que están camino al juicio de Dios y necesitan escuchar del Evangelio. Pero ¿saben qué? A nosotros nos toca hablarles. Nosotros somos esta iglesia. Y esto me lleva al próximo punto, el cumplimiento del propósito de Dios. Génesis capítulo 11, verso 8, dice, así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Hermanos, lo que vemos aquí es que el Señor dispersó a la humanidad descarriada. Y mire otra vez el contraste entre Babel y Pentecostés. En Génesis 11, la humanidad estaba concentrada en la llanura de Sinar y fueron esparcidos. Por otro lado, en Pentecostés, representantes de todo el mundo conocido fueron reunidos y escucharon el Evangelio en su propia lengua. Ahora recordemos que dijimos al principio, cuando hablamos del conflicto, que los descendientes de Noé desobedecieron el mandato de esparcirse sobre la tierra, pero el propósito original de ese mandato era llenar la tierra de la imagen de Dios para que toda la tierra fuera un testimonio vivo de la gloria de Dios y expandir el templo de Dios por toda la tierra, que toda la tierra fuera un templo de Dios. Pero ahora se nos presenta un pecado, un problema, y es el pecado. El pecado, la imagen de Dios, aunque la imagen de Dios está presente en todo ser humano es portador de la imagen de Dios, pero esa imagen de Dios ha sido corrompida. Y el diseño original de Dios no fue que toda la tierra fuera llena de una imagen corrompida de Dios. Y aquí es donde entra el plan maestro de Dios, que solamente de la mente de Dios pudo haber salido algo como esto.
¿Qué hace Dios para resolver el problema del pecado? En Génesis 11:8, el Señor dispersa a la humanidad descarriada, pero en Hechos 8, el Señor dispersa a su iglesia para predicar el Evangelio a los descarriados de toda tribu, lengua y nación. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 1b al 4. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y oraron a gran voz por él, pero Saulo, que por cierto este Saulo es el mismo Pablo, que luego es usado con poder por el Señor Jesucristo para la edificación de su iglesia, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Entonces vemos que Dios tuvo que desatar una persecución para que la iglesia fueran dispersados y predicaran el Evangelio. Pero ¿por qué el Señor tuvo que desatar una persecución para que ellos se dispersaran? ¿No había Dios mandado que se quedaran en Jerusalén? Y ahora manda una persecución para dispersarlos. Pero realmente el mandato de Dios, que eso lo vemos en Hechos 1.8, vamos a ir a Hechos 1.8, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Así que ese era el plan. Pero unos versículos antes, en el verso 4, hasta el verso 4 y 5, dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, ¿no había Dios mandado que se quedaran en Jerusalén? No, el mandato era que se quedaran en Jerusalén hasta la llegada del Espíritu Santo, pero después tenían que salir. ¿Cuál fue el mandato en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20? Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que el mandato no era quedarse en Jerusalén, era esperar al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque sin el Espíritu Santo ellos no podían predicar el Evangelio. Nosotros no convertimos a las personas, nosotros somos simplemente mensajeros. Pero el Espíritu Santo es quien con poder salva a quien quiere. Pero hermanos, ¿saben qué? Nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. Así que es tiempo de salir. Es tiempo de salir a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hay personas allá afuera de toda tribu, lengua y nación que necesitan escuchar del Evangelio para que el propósito de Dios se cumpla. Y el Señor en su misericordia nos ha hecho partícipes del cumplimiento de su propósito. Él pudo haber hecho la obra sin nosotros. El Señor pudo haber usado hasta piedras que prediquen el Evangelio. Pero en su misericordia nos ha hecho partícipes a nosotros. Hermanos, otro punto que quiero que consideremos. A la luz de lo que hemos visto, ¿habías considerado que el propósito principal de la evangelización es la gloria de Cristo?
El plan original, recordemos que es dispersar a la raza humana para que el mundo sea lleno de la gloria de Dios. El propósito principal, hermanos, debe ser la gloria de Cristo. Y yo no estoy diciendo que la compasión no deba movernos. Claro que sí. Ver a una persona que va camino a una eternidad alejada de Dios, sufriendo la ira de Dios, debe movernos a compasión y predicarles el Evangelio. Pero ¿saben qué? Más aún debe movernos saber que Dios, que Jesucristo es digno de recibir gloria, honra y honor de los labios de esa persona que lo que hace es blasfemar el nombre de Cristo. Así es que el motor principal para salir a predicar el Evangelio es mirar al futuro, es saber que la tierra va a ser llena de la gloria de Dios y que nosotros somos parte de este plan maestro, nosotros somos mensajeros para que un día toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Eso es un motor para salir a predicar el Evangelio también. Por último lugar, hermanos, quisiera que volvamos al libro de Génesis, capítulo 11, verso 9. Hemos llegado al último punto de nuestro sermón, que es la caída de Babilonia. Génesis, capítulo 11, verso 9. Pero la ciudad fue llamada Babel o Babilonia, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de la tierra. Esta palabra Babel es la misma que en algunos otros textos del Antiguo Testamento se traduce como Babilonia, es la misma palabra. Y esta es la misma Babilonia que posteriormente se convierte en un gran imperio y que bajo el reinado de Nabucodonosor conquistó Jerusalén en el año 586 a.C. Es la misma Babilonia que tuvo la osadía de destruir el templo de Dios construido por Salomón. Es la misma Babilonia que llevó al pueblo de Dios a un cautiverio de 70 años. Pero ¿saben qué? Es también la misma Babilonia que Isaías y Jeremías profetizaron su destrucción por castigo por su arrogancia, como castigo por su arrogancia y su maldad. Eso lo vemos en los capítulos 13 y 14 de Isaías y los capítulos 50 y 51 de Jeremías. Y es la misma Babilonia que vemos caer miserablemente según el relato del libro de Daniel capítulo 5. Así es que Babilonia es un símbolo de arrogancia, es un símbolo de la corrupción y de la oposición a Dios y a su pueblo. Y sabe que en el libro de Apocalipsis, Babilonia también es presentada como la antagonista de la iglesia de Cristo. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, versos 1 al 5. Aquí en el libro de Apocalipsis, ambos, Babilonia y la iglesia, son presentados como una mujer y como una ciudad. Apocalipsis, capítulo 17, versículos 1 al 5. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, vino y habló conmigo. Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Entonces me llevó el espíritu a un desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así es que aquí en el libro de Apocalipsis, Babilonia es presentada como una mujer ramera, símbolo de la corrupción, la idolatría y de la lujuria. Vemos también que lleva vestiduras lujosas y ostentosas, es adornada con oro y con piedras preciosas y tiene una copa llena de inmundicia y de abominaciones. Pero mira el contraste con la iglesia de Cristo. En el capítulo 19 de Apocalipsis, versos 7 al 8. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Así es que la iglesia es presentada como una mujer limpia, resplandeciente, como la desposada del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Y miren el contraste con las vestiduras. La vestidura de esta mujer, que es la iglesia, que somos nosotros, es lino fino, limpio y resplandeciente, que son un símbolo de las obras justas del pueblo de Dios. Ahora, hermanos, esto debe hacernos pensar una cosa. ¿Son importantes nuestras obras? Bueno, aquí dice que es nuestra vestimenta. Nosotros somos esta novia desposada. Somos la iglesia de Cristo. Y nuestras obras es la vestimenta de la que aquí habla. Así que las obras son importantes. Debemos procurar vivir en santidad y hacer las obras que Dios espera de un cristiano. Pero esa no es la única contraste que vemos. También mire otra vez el capítulo 17 de Apocalipsis. Ahora los versos 18 hasta el capítulo 18, verso 2. Dice, la mujer que viste, y aquí está hablando de la ramera, la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y gritó con potente voz, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Así es que Babilonia no es solo presentada como una mujer ramera, sino también como una ciudad. Es una ciudad caída y corrupta. Es una ciudad que está llena de demonios y de toda clase de impureza y representa a todos los sistemas del mundo que se oponen a Dios y buscan su propia gloria. Ahora veamos el contraste con la iglesia. Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Miren los versos también 9 al 10. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo,
ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Así que la nueva Jerusalén es la iglesia. Hermanos, nosotros somos la nueva Jerusalén, que desciende del cielo como una novia adornada para su esposo, para Jesucristo, el Cordero de Dios. Y esta ciudad representa la morada de Dios con su pueblo, un lugar de santidad y de gloria eterna. Ahora, en último lugar de estas comparaciones, miremos lo que es el destino de Babilonia y el destino de la iglesia. Apocalipsis 18, verso 8. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el nombre del Señor, Dios, que la juzga, es poderoso. Y también el verso 21, entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Así es que Babilonia será destruida. Y hermanos, ¿saben qué? Esto es un símbolo de cómo todo sistema opresor, todo sistema que se va en contra de Dios, será derrocado. No hay gobierno que se vaya en contra de Dios que vaya a prevalecer. Todos van a ser derrotados. En contraste, Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 3. Por causa del tiempo no lo voy a leer, pero presenta a la nueva Jerusalén, que es establecida como la morada eterna de Dios con su pueblo, donde no hay llanto ni muerte, y donde Dios mismo reina. Sí quiero leer el versículo 3, donde dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Mis hermanos, este es el cumplimiento de todos los pactos del Antiguo Testamento. Ahora cuando empecemos esta nueva sección de Génesis a partir del capítulo 12, usted va a notar que todos los pactos que Dios hace con su pueblo tienen en común esta promesa. Habitaré en medio de ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y aquí vemos el cumplimiento final, un cumplimiento ya parcial con Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor descendió y habitó en medio de su pueblo, pero este es el cumplimiento final de esta promesa que Dios prometió por medio de todos sus pactos. Así que vemos que Cristo triunfa sobre Babilonia. Hermanos, el mejor resumen que yo he leído del libro de Apocalipsis es este. Al final, Cristo gana. Yo sé que el libro de Apocalipsis tiene cosas difíciles de entender. Es un libro difícil. Pero si usted no entiende todo eso, entienda eso. En eso se resume, al final, Cristo gana. Ese resumen no es mío. No recuerdo a quién se lo tomé, pero me gustó cuando lo escuché una vez. Hermanos, por causa del tiempo no me voy a detener en todos estos versículos, pero en el Salmo 2 vemos que las naciones rechazan a Dios y viven en rebeldía contra Él, pero Dios va a vencer al final. Solamente voy a leer brevemente el versículo 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor. Verso 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Versículo 9. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Y versículo 12. Honren al Hijo para que no se enoje y permanezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira
cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Así es que el Señor se va a burlar de todos estos sistemas que son anticristo. Por último lugar, el cumplimiento del plan de Dios. Y nuevamente, por causa del tiempo, no voy a detenerme, pero en el libro de Apocalipsis 21, 1 al 3 y versículos 10 al 27 vemos que la Nueva Jerusalén es un Edén, es un paraíso templo. Apocalipsis 22, 1 al 5, la Nueva Jerusalén también es un lugar donde está la presencia de Dios. Y de hecho vemos que de ahí sale un río del trono. Ese río es el mismo río que sale del templo de Ezequiel, porque Cristo es ese templo. Y también en Isaías 51:3 vemos que la Nueva Jerusalén es un Edén restaurado. Y en último lugar quiero que vayamos, y con esto cerramos, a Habacuc capítulo 2, versículo 14. Todo esto que hemos hablado es el cumplimiento de este versículo. Recuerden lo que dijimos al principio. El plan de Dios fue crear seres a su imagen y semejanza, dispersarlos por toda la tierra para que la tierra fuera un testimonio vivo de la imagen de Dios. El hombre corrompió esa imagen de Dios y el plan de Dios fue dispersar a la iglesia para predicar el evangelio y empezar la renovación de una nueva creación. Ahora, Habacuc 2:14 dice: pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Así es que el Edén era un paraíso templo y el hombre es la imagen de Dios. Y su propósito no ha cambiado. El mismo propósito que vemos aquí en Habacuc es el mismo que vemos cumplido al final en el libro de Apocalipsis. Hermano, este plan es algo que no pudo haber salido de la mente de ningún hombre. Solamente Dios pudo haber diseñado un plan como este. Y para terminar este sermón quisiera invitarte a reflexionar, mi hermano, en 3 cosas. ¿A quién quieres glorificar con tu vida? Es muy fácil caer en la tentación de buscar nuestro propio reconocimiento. Pero nosotros somos llamados a vivir para la gloria de Dios. Nosotros somos servidores de Cristo. Hermanos, que nuestra vida no esté enfocada en construir un nombre para nosotros. Hablemos menos de nuestro nombre y más del nombre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso, vivamos para ese nombre. Hermano, el nombre de Cristo es hermoso. El nombre de Cristo es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Pero ¿saben qué? Para que las personas sean salvas, necesitan oír el Evangelio primero. Y a nosotros nos toca salir y llevar ese Evangelio. Si hay alguien aquí que aún no ha conocido ese Evangelio, mi exhortación es que no salgas de aquí sin preguntar a alguien cómo yo puedo entregar mi vida a Cristo. Como dijo J.C. Ryle, debemos declararnos culpables antes de que Dios pueda declararnos inocentes. El pastor Alejandro siempre se para en la puerta y al final, pastor Juan, cualquier hermano de aquí de la iglesia te puede explicar cómo puedes conocer a Cristo y tener una relación con Él. ¿Sabes por qué? Porque tú no quieres estar del lado de Babilonia. No te conviene. Ya ves que Babilonia no termina bien. En segundo lugar, hermano, ¿estás viviendo para la expansión del reino de Cristo?
Los creyentes hemos sido dispersados para predicar a Cristo resucitado. Si no estamos siendo activos en la predicación del Evangelio, no estamos cumpliendo con el mandato que nos dio el Señor. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio. Hermano, estás en Washington, D.C. Hay personas aquí que venimos de diferentes partes del mundo. Esto es una ciudad que necesita escuchar del Evangelio. Sabemos que es una ciudad muy babilónica. Washington, D.C. es una de las ciudades más babilónicas en los Estados Unidos. Necesitamos ser luz en medio de Washington, D.C. y salir a predicar el Evangelio de Cristo. Y en último lugar, estamos en semana de elecciones. Y yo sé que viendo a un gobierno que se opone a los principios de Dios puede causar preocupación. Pero hermano, yo te invito a que pienses en que el mismo Dios que tuvo control sobre Babel es el mismo Dios que tiene control sobre todo gobierno y sobre todo sistema que se opone a Él. Aunque haya opositores del reino de Dios, el reino de Cristo prevalecerá. Así que hermano, no te desanimes. Cuando a tus hijos les enseñen en la escuela cosas que van en contra de las enseñanzas de Cristo, no te desanimes. Toma acción. Enséñale a tus hijos, pero no te desanimes. Cuando veas injusticia, cuando veas que el gobierno firma leyes que van en contra de la voluntad del Señor, que van en contra de los mandatos del Señor, no te desanimes. Babilonia no va a prevalecer. El reino de Cristo permanece para siempre. En esta semana de elecciones, si tienes la oportunidad de votar, los que puedan, vayan, ejerzan su derecho al voto, confíen en el Señor, oren por nuestros gobernantes, pero sobre todo confíen que el reino de Babilonia no va a prevalecer, es temporero y el reino de Cristo prevalece. Al final, Cristo gana. Vamos a orar.